fascinante mundo de los animales. Vegetación. El milagro verde que sirve de alfombra a una cuarta parte de nuestro planeta. La vegetación es la forma más eficiente de convertir el agua, la tierra y la luz solar en vida. De hecho, donde quiera que sea posible la vida en tierra, también es posible la vegetación. En los sitios áridos, la alfombra sean las praderas, que tan rocosos sean sus riscos, que tan altas sus montañas, que tan helada la tundra y que tan ardiente el desierto, siempre crecerá algún tipo de vegetación. Donde surge, crece rápido y en abundancia. Es el alimento básico para una gran cantidad de animales. Para ver a algunos de los animales más asombrosos del mundo, lo único que se necesita es seguir la alfombra de vegetación. Praderas y desiertos. Muchos de los animales más grandes del mundo no comen más que hierba. El bisonte norteamericano llega a pesar hasta 1.500 kilogramos. Y hasta la gran matanza que hubo de ellos, estas vastas planicies mantuvieron a 60 millones de bisontes. A principios del siglo pasado había más bisontes que personas en los Estados Unidos. Siempre estaban en movimiento, siguiendo las lluvias en busca de nuevos y suculentos alimentos, alimentando a su vez la tierra con sus cuerpos y su estiércol. La suya fue una de las mayores migraciones y se mantuvo constante. Las anchas praderas son ahora en su mayoría tierra de cultivo, pero alguna vez se extendieron miles de kilómetros, desde los bosques orientales hasta las montañas rocallosas, y competían en tamaño con las estepas del Asia Central y las sabanas de África Oriental. Aún sobreviven algunas praderas que sirven de hogar a muchas especies de animales, incluyendo al antílope berrendo, el corredor de larga distancia más veloz de la Tierra. En los pastos cortos de las praderas occidentales alcanza fácilmente los 75 kilómetros por hora, más rápido que lo que cualquiera de sus posibles depredadores pueda correr, aún acelerando. Es demasiado veloz para los lobos, los coyotes o los osos, y demasiado grande para las águilas de cabeza blanca. Pero el águila de cabeza blanca no necesita antílopes. Él cuenta con esto, los perros de la pradera. Y ellos lo saben. El águila es alertada por un ladrido y los vecinos se alistan para su rutinario escarbar y ocultarse en los agujeros. Pero el ave vuela y para esta familia o cofradía la vida social se limita a los besos de cariño. Los cachorros, libres unas horas, fuera de las oscuras madrigueras, juegan bajo el sol y normalmente aprenden a vivir. La lección de hoy es, el peligro puede surgir en cualquier lugar. Y he ahí la reacción básica para eso, dirigirse a casa. Pero con las serpientes surge una complicación. Deben cuidarse del agujero en el que hurgan. Un ladrido avisa a los otros a dónde ha ido la serpiente. A las guaridas de los perros de la pradera nunca les faltan las salidas de emergencia. La vegetación. Una de sus virtudes es su durabilidad. Una vez que ha brotado la semilla de cada hoja bajo la tierra, es casi imposible matarla. Se come, se excava, se pisa, se corta, y sin embargo, vuelve a crecer. Ni siquiera el fuego la detiene.
Las fibras enraizadas 60 centímetros bajo la tierra hacen brotar nuevas semillas que florecen con los nutrientes de la ceniza. La vegetación no solo es a prueba de fuego, sino también a prueba de hielo, lo que significa que durante su emigración invernal siempre habrá alimento bajo la nieve para el bisonte. Pero no todos los animales pueden sobrevivir al frío, un hecho con el que cuentan los coyotes. Mientras un bisonte hurga en la nieve para encontrar la hierba y sobrevivir, otros con menor suerte mueren y sirven de alimento invernal a los carnívoros. Quizá los coyotes sean rapaces, pero tienen sus jerarquías. Los más grandes comen primero. Y los de menor jerarquía buscan aperitivos bajo la nieve. No es hierba lo que el coyote saca bajo la nieve, sino un roedor que solo se alimenta de hierba. Poca carne, mucha hierba. Las cadenas alimenticias de estas tierras son cortas, y ocurre lo mismo en otras tierras iguales alrededor del mundo. Las una vez vastas praderas de Norteamérica tienen su contraparte en Asia Central. Son conocidas como estepas. Son más secas y su tierra es menos fértil. Pero tienen su propia vegetación y grandes manadas de vegetarianos. También sus climas extremosos. El seco aire invernal es tan polvoso que el antílope saiga ha desarrollado una especie de manguera filtrante en la nariz. Como el bisonte, el saiga siempre está emigrando. Una de las pocas veces que se detiene es en mayo, cuando la nieve se ha derretido y nacen las crías. Estos deben ponerse pronto en pie porque la crecida de la hierba señala a la manada el camino hacia el norte. Para cuando estos jóvenes regresen por aquí, tendrán un año de edad y 6.000 kilómetros de camino recorrido. Son animales verticales, y sus brazos son parecidos a los del ser humano. Así que cuando pelean no necesitan chocar sus cabezas, pueden boxear. El resultado de un encuentro entre un macho maduro y su retador no es tanto cuestión de tamaño como de habilidad. En el boxeo canguro, las reglas no son rígidas, todo se vale. Hasta las patadas debajo del cinturón. Finalmente, la rendición. El retador es obligado a salir del cuadrilátero. Tal vez dentro de un año vuelva para sostener la revancha. Una habilidad desarrollada casi únicamente para su eterna búsqueda de vegetación. El mismo hemisferio sur, otro continente, otra vegetación, otros animales que se alimentan en otra dimensión. Las pampas sudamericanas están pobladas de castillos y torres hechas por las termitas cortadoras de hierba. Como una banda de taladores, echan abajo las hojas y las llevan a sus húmedos túneles, donde las protegen de los rayos del sol y el aire seco. Aunque no necesariamente de sus propios depredadores. Un gigantesco oso hormiguero con su cachorro que duerme sobre su lomo es atraído por el olor del lodo compactado por la saliva de las termitas. Utilizando las garras como palas y con su lengua estilo matamoscas, puede absorber 30.000 de esas termitas diariamente. ...7.500 kilómetros al poniente
Cruzando un océano en el continente africano, otra criatura hace exactamente lo mismo. El cerdo hormiguero africano no tiene ninguna relación con el oso hormiguero sudamericano. Pero cuando la naturaleza da a los animales problemas similares, estos los resuelven más o menos de la misma forma. Aquí, palas y matamoscas. Se trata de un fenómeno llamado evolución convergente. La lengua del cerdo hormiguero es 1 metro más larga, pero aún así hay lugares de la colonia que no logra alcanzar, incluyendo el santuario de la reina. Alimentada por obreras, protegida por guerreras, atendida y cuidada constantemente, esta reina tiene casi 5 pulgadas de largo, demasiado larga para poder sacarla de su cámara oscura. Solo puede estar donde está y hacer su trabajo poniendo 30,000 huevos al día. Una noche al año, las obreras rompen las paredes del castillo y dejan salir a sus alados hermanos y hermanas. Para la colonia es como para las plantas liberar las semillas. Las voladoras van a nuevos territorios, pierden las alas, se aparean y forman nuevas colonias en algún lugar bajo la prolífica tierra de la vasta sabana africana. Y la vegetación que crece de esa misma tierra prolífica produce los más grandes e impresionantes animales terrestres que existen hoy día. Para los elefantes, las termitas y los miles de animales de todas formas y tamaños que hay entre ellos, estas tierras han servido como cuna de la evolución. A través de millones de años, los volcanes han cubierto las planicies del Serengeti en Tanzania con ceniza tan nutritiva que su vegetación sostiene una multitud de animales como estos. Un ejército de ñus migrando con la lluvia para obtener la mejor vegetación que exista. Es un viaje redondo anual de 3,000 kilómetros lleno de peligros y de retos, incluyendo el cruce masivo del río Mara. Ningún obstáculo puede hacer más que detener brevemente su paso. 1,5 millones de ñus obsesionados avanzando sin descanso desde el Masai Mara de Kenia hasta los nuevos y nutritivos pastos del Serengeti. No es solo el alimento lo que los atrae aquí, porque es en el Serengeti donde nacen sus crías. Animado por su madre, un recién nacido logra sostenerse sobre sus patas en menos de 3 minutos. Mientras la madre memoriza el olor de su cría, este aprende a saber qué animal es ella y, básicamente, qué es él. Es el proceso básico de la impresión. La mayoría de los críos nacen durante el mismo periodo de 2 semanas. Es seguro hacerlo así. De otro modo, los depredadores podrían arrasar con todos. Es temporada de lluvias y época de abundancia. Pero aún en las peores épocas, los distintos animales herbívoros sobreviven sin tener que competir. Cierto, todos comen hierbas, pero diferentes tamaños de hierbas. Cortas para los ñus y largas para las cebras. Pero claro, en algún momento todas esas hierbas junto con los animales se convertirán en carne fresca, lo que resulta muy interesante para los leones. Son las leonas quienes matan a la presa. Son cazadoras que trabajan en equipo con... Una especie de inteligencia sirve de herramienta a los depredadores. Los leones saben que las cebras tienen que beber.
La presa es derribada. Las mandíbulas trabajan. Las pezuñas son evitadas cuidadosamente. Una cebra es suficiente para todos. Mientras llegan los machos adultos, las leonas y los cachorros pueden empezar a comer, pero deben hacerlo rápido. Porque no es solo de ellos de quienes deben preocuparse. Cuando hay una muerte en la sabana, hay testigos por todas partes. Los buitres, que operan como aviones espía, la localizan primero, aunque estén destinados a ser los últimos en comer. Se conforman con los huesos y pedazos de desperdicios que los otros depredadores rechazan. Cuando los buitres terminan de comer, nadie podría decir que allí hubo una cebra. Todos los depredadores son carroñeros. Si las hienas cazan una presa, son los leones quienes la aprovechan. Las hienas son obligadas a buscar otra posible presa entre las que están en huida constante. Como otros animales que no son ajenos a la lucha, el topi macho, por ejemplo, reclama una hembra. Estos animales están lejos de mirar siquiera a una hiena, a menos que la hiena ataque. En ocasiones, las comidas potenciales son tan poco amenazantes que hasta parecen burlarse de los depredadores. Un topi retosa frente a una hiena diciendo, en efecto, que sería perder el tiempo intentar cazar tan magnífico ejemplar. Muchos animales hacen esto. La gacela sudafricana retosa mostrándose desafiante. Y al mismo tiempo advierte a las otras gacelas del peligro. Un impala exhibe su hermoso salto. Una gacela se exhibe. Usualmente, la representación de la gacela es en honor del único depredador. De hecho, la gacela disfruta el hacer saber al chita que lo tiene a la vista. Y hasta caminan directo a uno. Cuando el chita se decide a perseguirla, es porque finalmente perdió la paciencia. La gacela Thompson es el antílope más veloz de África y el chita es el felino más veloz. En campo abierto, el animal más veloz de la Tierra corre a una velocidad de 90 kilómetros por hora. Su espina dorsal es como una cinta elástica y sus garras, que no pueden retraerse, le dan mayor tracción.
En una carrera normal de velocidad, el chita podría ganar siempre. Pero la caza es diferente. Y si la gacela tomó suficiente distancia en el arranque, el chita se quedarán decepcionados. Pero alguien tan libre de grasa como un chita no puede permitirse fallar muchas veces. Una gran cantidad de cachorros mueren de hambre antes de llegar a ser adultos o sirven de alimento a hienas y leones. La madre tiene que descansar largamente entre una y otra cacería, pero en la activa sabana jamás puede hacerlo. Otros cachorros viven de forma más segura. Cachorros de perros salvajes juegan a perseguirse con un buitre egipcio. Han nacido dentro de una manada, por eso muchos adultos se encargan de su sostenimiento. Vuelven de la cacería con los estómagos llenos de comida, misma que regurgitan y dan a sus cachorros en forma de comida para bebés. Este espíritu de cooperación es algo que tiene que ser desarrollado a edad temprana, y los juegos de los cachorros son parte de un proceso de vínculos sociales para su futura seguridad. Aquí crecen más hierbas y arbustos en vez de árboles porque la tierra es demasiado seca para los árboles y a menudo muy poco profunda para sus raíces. Pero en algunos lugares cerca de los ríos, por ejemplo, donde la tierra suele ser un poco más profunda y húmeda, crecen pequeños bosques que mantienen su muy particular elenco de animales africanos, animales que viven de hojas y cortezas y no de hierbas. Los rinocerontes negros, con su cuerno hecho para rasgar y arrancar, y su labio superior hacia arriba para alcanzar los pedazos de corteza. Los rinocerontes no son famosos por su actividad, sin embargo, se atreven a trotar ocasionalmente. En un apuro, el rinoceronte negro corre hasta a 50 kilómetros por hora, y las madres pueden matar leones en defensa de sus crías. El rinoceronte blanco. La diferencia no está en el color, sino en la deformación que hacen los africanos con las palabras inglesas white y white, blanco y ancho, refiriéndose a la forma del labio, el cual es más ancho debido a que no se alimenta de los árboles. Prefiere buscar entre la vegetación densa y corta. Y los machos, al marcar su territorio, fertilizan copiosamente la tierra con una cantidad de 13 toneladas al año. Otra pequeña diferencia entre los negros y los blancos es que las crías blancas corren delante y no detrás de sus madres. Ambas especies de rinoceronte pueden estar hasta una semana sin beber agua, pero si la hay en los alrededores, se unirán a la multitud de bebedores todos los días, dispersando a los grandes kudús o a cualquiera de los que llegan al estanque. Ellos no tienen el problema que tienen otros para beber. Asombra el que la jirafa no sufra mareos cuando levanta la cabeza para cuidarse de los leones. En realidad, unas válvulas especiales en las arterias controlan el flujo sanguíneo. Cuando un grupo de rinocerontes llega a beber, los demás se alertan. Si algún despistado se atreve a unirse al grupo, puede verse involucrado en una riña. Pero todos ellos se dispersan rápidamente cuando sienten un peligro común, lo que para los rinocerontes solo significa una cosa: seres humanos. Un jabalí que no lleva una fortuna en la cabeza o alguna otra cosa que atraiga a los humanos puede revolcarse en paz. Parecería que está ensuciándose, pero para el búfalo, el revolcarse tiene los efectos de un buen baño caliente. Se libera de los parásitos y protege su piel del sol. Es más, parece que se siente estupendamente. Hay varios asistentes, pero el airón no está allí para pasarle una toalla, sino para cazar insectos.
Como un manicurista, esta especie de carpintero trabaja en la base del cuerno del rinoceronte. Lo que hace es sacar parásitos y garrapatas de los inexpugnables e irrascables lugares del cuerpo de un animal grande. Ocasionalmente, un resbalón del pico deja como resultado un cliente irritado, pero en general el servicio es bien apreciado. Y no puede decirse que no sea una forma de subir a la cima del mundo. El carpintero se alimenta en la jirafa y la jirafa en la punta de los árboles. Y si 5 metros de altura no dan al animal suficiente alcance, cuenta con una lengua que agrega 40 centímetros. La acacia se defiende colocando sus hojas muy alto y protegiéndolas con espinas. Entonces, la jirafa responde estirando el cuello y utilizando una lengua y un hocico que puede triturar las espinas como si fueran hierba. Los machos maduros llevan una vida solitaria, pero siempre se mantienen vigilantes de las hembras y se aparean con las más receptivas. Normalmente las hembras y las crías se mantienen unidas por su parte, pero de vez en cuando y sin razón aparente, jirafas de todas las edades y ambos sexos se reúnen en lo que para todo el mundo parecería una tranquila reunión familiar. Pero hasta las jirafas tienen sus pequeños camorristas. El macho que inicia mejor su existencia es aquel que sale triunfador en peleas como esta. Utilizan la cabeza y el cuello como martillo tratando de ponerse fuera de combate uno al otro. En una ocasión uno de ellos permaneció 20 minutos fuera de combate. Pero usualmente el perdedor sabe que va a perder antes de llegar tan lejos y se retira. El hipopótamo es otro de los animales que se alimenta en las planicies, solo que él lo hace por la noche. Regresa por la mañana cubierto de garrapatas y una multitud de comedores de garrapatas. Será un descanso volver al agua y deshacerse de la cadena alimenticia en su lomo y del cargamento que lleva sobre las patas. El hipopótamo ha convertido el revolcarse en una forma de vida. Necesita el agua. Su piel no puede resistir los rayos del sol sin ser mojada constantemente, y su cuerpo no puede tolerar su gran peso durante muchas horas seguidas. Si creciera más hierba en el lago, es probable que los hipopótamos jamás salieran del agua. Lo que aparenta ser un profundo bostezo es en realidad una advertencia. Vean mi enorme boca, dice, y mantengan su distancia. Y emergen buscando aire cada 5 minutos más o menos, observándose unos a los otros. Es probable que sean los mamíferos más cercanos a los anfibios, un puente entre dos elementos distintos de las planicies africanas. Pero si existe un símbolo de estas planicies, debe ser este. Los elefantes africanos son los animales de tierra más grandes del planeta, y son básicos para la vida en las planicies y en las selvas. Hacen caminos, escarban zanjas, esparcen semillas y hasta cambian el paisaje. Los elefantes son más como una fuerza de la naturaleza que un simple animal, y son casi tan importantes para la ecología africana como la lluvia y el viento. Las hembras y los jóvenes viven y viajan en grupos familiares, siempre dirigidos por una matriarca, normalmente de 50 o 60 años de edad. La trompa. No hay en la naturaleza algo parecido a esta extraña y estrecha nariz. También la usan para oler, claro, pero es a la vez una combinación de mano, sifón y manguera. Y muy útil.
Cuando quiere un baño de lodo, no se revuelca, no, permanece de pie y toma una digna ducha de lodo. Uno de los objetivos más importantes de los pequeños es aprender a usar la trompa. Pasarán 4 años haciéndolo antes de depender de su propia habilidad para arrancar la hierba. Para los machos, la adolescencia, por la que pasan a la misma edad que los humanos, es la edad en que empieza la lucha. A medida que envejecen, reconocen la futilidad de intentar lastimar a otro o salir lastimado, y se enfrentan por las hembras midiéndose simplemente. Entrelazan los colmillos y deciden quién es el más alto. Ese gana. Al igual que muchos otros animales africanos, los elefantes van a las llanuras para la temporada de lluvias. Lo que buscan en la vegetación es tanto calidad como cantidad. Un elefante maduro llega a pesar hasta 7.500 kilogramos y necesita 150 kilogramos de hierba y árbol al día. Los colmillos, sus 2 únicos dientes frontales, tienen varios usos, desde escarbar hasta sacudir árboles, lo que, descontando la carga violenta, favorece al árbol. Estas semillas irán al estómago del elefante y reaparecerán en su estiércol a muchos kilómetros de distancia. Es la forma en que los árboles se esparcen y se multiplican y la forma en que los elefantes ayudan a la regeneración de la selva. Pero hoy día, cuando los elefantes y muchos otros animales son confinados dentro de parques nacionales, los árboles jóvenes pueden agotar su alimento y quedar vulnerables al fuego. Una catástrofe para todos, especialmente para los elefantes. Pero también hay buenas noticias para los elefantes. En 1990, su vieja némesis, el comercio del marfil, fue condenado por las leyes internacionales y por primera vez en varias décadas podría aumentar su población. Suricatas, los personajes más graciosos del semidesierto. Pero a diferencia de los perros de presa, ellos la reservan. Las suricatas no la comen. Pasan sus días haciendo 2 cosas principalmente: cuidándose de los depredadores y viven en la frontera, donde la sabana se encuentra con el desierto. Viejas madrigueras de ardillas que utilizan frecuentemente para vivir. Sus vigías permanecen en sus puestos. En un desierto verdaderamente seco como el de Kalahari en África, uno aprende a apreciar lo que hace el agua por el mundo. Ni siquiera la tierra es estable, pero lo crean o no, allí hay plantas y animales. Todos los continentes tienen desiertos, unos más secos que otros, pero el más seco de todos está en Sudamérica. El de Atacama, que es también el más pequeño. Un pedazo de tierra totalmente desposeído de lluvia por las vecinas montañas de los Andes. Norteamérica tiene los grandes desiertos del suroeste de los Estados Unidos y del norte del... Australia es el continente habitado más seco de la Tierra. Su inmenso centro recibe menos de 25 centímetros de lluvia al año, la definición de un desierto. En Asia, en la región de la cadena de montañas más altas del otro lado del mundo, los montes Himalaya, están los inmensos y remotos desiertos de Mongolia, el oeste de China y Asia Central. Muy calurosos de día y helados por la noche. Y en el norte de África, desde luego, está el desierto del Sahara. Este es del tamaño de los Estados Unidos. Los desiertos nos parecen tan hostiles que pensamos en ellos como si fueran otros planetas. Pero en realidad, los desiertos mantienen una gran cantidad de vida y sus estrategias para sobrevivir son notoriamente similares. Un zorro del Sahara y una liebre americana. 2 animales de diferente desierto y ambos con grandes orejas. Otros en Australia, los bandicoots, enfrentan el mismo problema, el calor, y cómo disminuirlo con las orejas. El puercoespín de Gobi también lo hace.
Otra de las ventajas de sus grandes orejas es la precisión con que escuchan por la noche. En lugares escasamente poblados, los sonidos relevantes, ya sea de depredadores o de posibles presas, pueden ser muy lejanos o muy leves. Orejas como esas en un miembro de la familia canina pueden hacerlo lucir como un cachorro. Pero ya es un zorro adulto. Aunque no lo suficientemente sabio para saber que pierde su tiempo con las serpientes del gran desierto. Otro de sus instrumentos para el desierto incluye pelo en la planta de las patas, para contrarrestar lo caliente de la arena y madrigueras para protegerse del sol. El zorro del Sahara raramente bebe. Todo el líquido que necesita está en las cosas que come. Hay partes del desierto americano el cacto como puesto de observación sin importar lo incómodo que resulte. El correcaminos es un ave que vuela sin abandonar la tierra. Lo hace todo a gran velocidad y cuando ve algo que comer, desacelera. Y como la mayoría de los animales del desierto, come y bebe al mismo tiempo. En realidad no solo está bebiendo, también reserva un poco de agua para sus polluelos, los que mantiene a cierta distancia en un cacto cholla. Una corta escala para recoger comida para bebés. Y en casa finalmente. Lo primero es lo primero. El agua conservada es escanciada sobre una cigarra al polluelo. Y luego el plato fuerte. Sí llueve en los desiertos. Inundaciones y pequeñas resurrecciones. Para el sapo, el desierto nunca es otra cosa que un lugar lleno de agua. Él no sabe nada de sequías, ya que en esas épocas se encuentra bajo la tierra en animación suspendida. Solo despierta cuando está mojado y observa el cielo de los sapos. Han estado dormidos 10 meses, pero en el momento en que abren los ojos están listos para aparearse. Tienen que estarlo, porque los estanques en el desierto no duran para siempre. Tienen poco tiempo, unas horas para la fertilización y el depósito de sus huevos. Un día para que los huevos se conviertan en renacuajos. 10 días para que los renacuajos se conviertan en sapos, lo que es una carrera contra la evaporación. No solamente los sapos han sido bendecidos por la lluvia, también los camarones hada. Algunos de huevos depositados décadas antes, algunos que solo vivirán brevemente antes de convertirse en forraje para los batracios. El sapo tiene que regresar bajo tierra antes de que desaparezca del todo su cola de renacuajo. Come lo que puede en el todavía húmedo desierto y se entierra en su cápsula de tiempo hasta cubrirse por completo. Todos los desiertos serían jardines si se les agregara agua. Tal vez porque viven poco tiempo, las flores son espectaculares. El tiempo mínimo indispensable para crear semillas que se conservarán durante meses o años hasta que vuelva a caer la lluvia. Y entonces termina la fiesta. Y las criaturas que viven la realidad continuarán con sus rutinas y sus hábitos, resolviendo los problemas diarios del desierto como el calor y la arena. Si la serpiente tratara de cruzar la arena con ondulaciones normales, solamente escarbaría un hoyo enorme.
Así, por supuesto, el clásico cruzador de los desiertos, el famoso navío del desierto, es el camello de Arabia. Transporta una reserva de agua en el cuerpo y soporta toda la carga que sus amos coloquen en su lomo, sobre el equivalente a zapatos para la nieve. Sus extensas patas de 2 pezuñas de 30 centímetros cuadrados reparten el peso de la carga. En un panorama tan abierto, una tormenta de arena significa que el desierto se ha elevado por los aires. Entonces el problema es evitar que entre arena en los orificios. El camello puede cerrar sus fosas nasales, tiene pestañas dobles y una mata de pelo en las orejas. La joroba del camello no es el lugar en que reserva el agua. Es un tanque de combustible, un almacén de grasa. La reserva de agua es para proteger su piel de grietas y escoriaciones. Pero cuando el preciado líquido suele aparecer, beben hasta 100 litros en 10 minutos. El camello no se distingue por ser uno de los animales más amables que el hombre ha domesticado. Su aliento apesta, dicen, y escupe a las personas. Pero tal vez su incomodidad tenga alguna razón. Pocos animales son tan explotados por el hombre como el camello, y son tan vitales para la sobrevivencia del hombre en lugares tan hostiles. No únicamente los desiertos son lugares secos. También la altura tiene un efecto deshidratante. Estas montañas, los Andes en América del Sur, se levantan sobre la selva, pero es la selva la que recibe toda la lluvia. Esas alturas son el equivalente a un desierto ártico, pero hay vegetación, desde luego, y animales que se alimentan de ella. De hecho, las vicuñas son primas del camello. Tienen la misma habilidad para pasar muchos días sin beber agua y comer cualquier planta que encuentren. Están protegidos contra el viento de la montaña con un abrigo de tal valor que los humanos, en su ambición, las llevaron casi a la extinción. Estas pequeñas y sus madres sirven de harén a un solo macho, quien, como todos los que tienen un harén, pasan mucho de su tiempo repeliendo a los machos solitarios que no tienen compañera. Trata de rechazar al intruso llevándolo hacia el lugar del que ha venido. Pero cuando el intruso se rehúsa a ser llevado, el dueño del harén recurre al incontestable insulto del camello: escupirle el rostro. No vale la pena recibir eso de nuevo, ni por una hembra. En todas las montañas, la vida está organizada de acuerdo a la altura. Entre más alto, más frío y el aire menos denso. De un nivel al otro, las plantas y los animales cambian. Y de continente a continente, los retos climáticos en cada nivel son encarados en formas similares. Cerca del pico de la montaña, una cabra muy bien plantada. En todas las montañas del mundo hay algo así. Pero esto es una gamuza, o sea que estas montañas deben estar en Europa, estar en los Alpes. De hecho, las gamuzas están clasificadas como antílope cabra, pero para efectos prácticos son cabras montañesas, con sus pezuñas ligeras, sus abrigos de lana y sus incansables crías. Norteamérica. Las rocallosas y verdaderas cabras montañesas.
Las diferencias que hay entre ellas y las gamuzas parecen superficiales, un poco en el color y el tamaño, el porte, pero pertenecen a dos familias de animales totalmente diferentes. Lo que hay de igual entre ellos es el resultado de la clase de lugar en el que viven. Estas no son cabras, son carneros cimarrones. También viven en las rocallosas, pero en los llanos, solo un poco más abajo. De pronto llega el otoño y la hora en que los cuernos son puestos a prueba. Los machos tienen que combatir por el privilegio de aparearse. Durante siglos ha vencido el de cuernos más largos, y los ganadores heredarán cuernos cada vez más largos a sus descendientes. El resultado, cuernos enormes. Al norte de las rocallosas, en los bosques de Alaska y Canadá, el caribú deja crecer su cornamenta. Han pasado el verano en otro tipo de vegetación, la de la tundra ártica. Y ahora el invierno los ha llevado a los bosques más al sur. Y aquí es donde están cuando llega la temporada difícil. Con todo y lo barroco e impresionante de su cornamenta, ha sido derrotado. Al llegar la primavera, y la primavera en estas latitudes es relativa, decenas de miles de caribúes, incluyendo a los pequeños y a las hembras preñadas por los de cornamenta más grande, inician el largo recorrido de regreso a la tundra. Es un viaje redondo de 4.500 kilómetros que recorren apoyados en sus pezuñas que funcionan en la nieve del mismo modo en que lo hacen las del camello en la arena. En una sola fila, porque los senderos compactos son más fáciles de seguir, las manadas de todo el continente van al norte a buscar el alimento veraniego. Adelante de ellos, el ganso de nieve llega para poner fin a su migración. La tundra se derrite tan rápidamente que se puede ver cuando ocurre. Los ríos corren y la vegetación comienza a crecer. Este territorio no permanece fuera del congelador durante demasiadas semanas y no se puede desperdiciar el tiempo. Las crías nacen casi en el momento en que sus madres están al norte de la línea de la vegetación arbórea. El cuidado de las madres se limita a hacer una pausa para alimentarse y dejar que sus piernas se fortalezcan. Y luego vuelven a dirigirse al norte sometiendo a los nuevos caribúes a leyes que los caribúes adultos no encuentran fáciles. Esta es la forma en que migran los mamíferos herbívoros. Las crías nacieron en el viaje y ahora no hay otra cosa que seguir viajando. Recorren 15 kilómetros diariamente hasta que los primeros fríos del otoño los obligan a darse la vuelta y migrar al sur al mismo paso. Las aves migratorias también tienen un horario muy justo, pero los gansos de nieve no pueden tener crías al momento en que llegan. Antes tienen que poner e incubar los huevos, lo que hace más valiosos los minutos. Es el momento de espera intranquila y de repeler a los nativos. El zorro del Ártico ha estado allí todo el invierno, esperando el maravilloso momento en que la nieve empieza a derretirse y el cielo se llena de comida voladora. Finalmente, el zorro los rebasa y comienza a resolver el problema de su próximo invierno, iniciando su despensa.
otro mamífero herbívoro de la tundra, pero uno al que le tiene sin cuidado ir al sur solo para regresar de nuevo. El buey almizclero permanece todo el año acumulando su provisión de grasa para cuando lleguen los días en que el bosque se convierte en desierto congelado. Y su otoño y época de apareamiento llega en agosto, cuando los machos están mejor alimentados y más fuertes. Esos choques de cabezas son la señal de que los animales migratorios tienen que volver a tomar camino. En todo el planeta, este constante movimiento de tantas criaturas a través de cientos de miles de kilómetros es consecuencia de uno de los principales factores de la existencia. La vegetación, el más básico de todos los alimentos, es temporal. En su milagrosa simplicidad, la vegetación brota y fenece regularmente. Eso mantiene en movimiento a la naturaleza.